Laura. Gracias, presidente. La responsabilidad social corporativa implica para la Comisión Europea aspectos como la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en esos ámbitos, su escrutinio externo y, en definitiva, la atención a las expectativas que tienen sobre el comportamiento de la organización sus diferentes grupos de interés. La Administración puede usar su volumen de compra, hablamos de un 16% actualmente del PIB en la Unión Europea, para imponer cláusulas sociales a las empresas contratadas u optar por proveedores que cumplan con ciertos criterios: contratación pública ambiental y socialmente responsable, apoyo a la inclusión social, condiciones laborales. Desde hace casi ya 10 años nos encontramos con experiencias en este sentido, como la campaña para las compras públicas sostenibles, Procura, en 13 países de la Unión Europea, a la que se sumaban en España ciudades como Barcelona, Badalona o Vigo, también el Sistema Nacional de Salud británico o el Gobierno belga. La red de ciudades responsables emprendía un proceso de relación de responsabilidad social corporativa con las partes interesadas, y ese es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña, el Instituto Vasco de la Mujer, la Comunidad Foral de Navarra o la Diputación General de Aragón. Más recientemente, la lista de ayuntamientos y comunidades autónomas que están aplicando ya criterios de responsabilidad social en la compra y contratación públicas no deja de crecer: Madrid, Aragón, Valencia, Cádiz. Y los resultados comienzan a verse: fijación de la población en las zonas rurales, mejora de las condiciones laborales, mayor cualificación de las ofertas de empleo, concienciación del tejido empresarial. Nos encontramos con un mercado laboral que no está siendo responsable, en un escenario con un alto índice de precariedad laboral. Y ahí creo que es conveniente recordar qué se entiende por un trabajo digno, especialmente tras las dudas expresadas en relación a su definición por el representante de la patronal hace unos días en esta Cámara. Según la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo es digno cuando asegura una renta justa, seguridad en el trabajo y protección social para las familias, perspectivas de desarrollo personal y profesional, libertad de expresión y organización de los trabajadores, así como participación de los trabajadores en la toma de decisiones que les afectan, e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En este escenario de precariedad laboral, nos preguntamos por qué el Gobierno asturiano no está primando a las empresas que se comportan de forma responsable y sigue contratando con empresas que fomentan la precariedad en el empleo. El Gobierno debiera dar ejemplo y ser responsable en sus condiciones laborales, no fomentando prácticas irresponsables en materia de temporalidad, becas en lugar de contratos o bajos salarios. Las administraciones públicas deberían ser transparentes en cuanto a la información que publican sobre los impactos de sus acciones. Se hace necesario un nuevo marco de contratación pública que, respetando los límites legales, ponga cordura en las licitaciones y vele por los intereses de la ciudadanía, en el corto y el largo plazo. Y necesariamente ese nuevo marco pasa por introducir la sensibilidad social en las compras de la Administración pública. Valorar el respeto medioambiental, el cumplimiento de la normativa laboral internacional dentro y fuera de nuestras fronteras, la responsabilidad en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, la gestión igualitaria en las políticas de contratación y conciliación o la contratación de colectivos desfavorecidos redunda en la potenciación de un tejido empresarial más responsable que genera comportamientos ejemplares, evita prácticas reprobables y ofrece un refuerzo cultural positivo en la ciudadanía y en los emprendedores. En el corto plazo son claros los resultados en integración laboral y en la corrección de distorsiones del mercado de trabajo. En el largo plazo, la mejora de condiciones laborales implica una mayor y más equitativa recaudación impositiva, un menor gasto derivado de los problemas de salud laboral, una mayor competitividad del tejido empresarial y una ciudadanía concienciada y vigilante ante los desequilibrios sociales y la corrupción. La nueva Directiva de Contratación Pública 2014/24, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, señala que la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Por si en algunos sectores aún quedaban dudas, la nueva directiva zanja definitivamente las disquisiciones sobre la legalidad de las cláusulas sociales. Cualquier oposición técnica o jurídica carece ya de sentido y es imprescindible que nuestras administraciones públicas utilicen sus contratos como eficaces instrumentos de lucha contra la exclusión social, de generación de empleo de calidad, de impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de preservación del medio ambiente, siempre, pero especialmente en la actual situación de crisis económica y social. La Red de Economía Alternativa y Solidaria explica que ahora es el turno de las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, de aplicar los contenidos de la nueva directiva
y hacer de la contratación pública una verdadera herramienta política que desarrolle todo su potencial impacto en los ámbitos social y ambiental. Y termino. Esperamos que la Consejería de Empleo se ponga a trabajar de forma firme y decidida en la incorporación de cláusulas de responsabilidad social en la contratación por parte del Principado, para que Asturias no sea en esto también una comunidad rezagada. Gracias. Gracias.